Chicos, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, a la hora que estén viendo esta transmisión. Estamos aquí listos, los saludo con el gusto de siempre. El profe Oliver el día de hoy, 22 de mayo del 2023. Gracias por estar aquí en mi canal, gracias por suscribirse, gracias por estar al pendiente y sobre todo gracias por estudiar para su examen de admisión. Sé que algunos ya han estudiado, ya hicieron examen, espero me comenten cómo les está yendo, si están esperando los resultados, si están ansiosos porque a lo mejor apenas van a presentar examen de admisión quizá en esta última semana del mes de mayo o quizá para el próximo mes de junio. Bueno, seguimos trabajando en el Exani 2. Ajá, estamos elaborando material a marchas forzadas con el objetivo de que pues te involucres, ¿verdad? Y agotes todos los recursos disponibles para que estés con todas las armas y los argumentos para tu examen de admisión y que te vaya súper chido y que seas aspirante seleccionado y que seas uno más de los chicos y chicas que vienen aquí a mi canal, me comentan agradecidos, me comentan felices, me comentan contentos de que fueron aceptados en las universidades donde aplicaron examen de admisión. Bueno, estamos resolviendo los ejercicios de esta guía interactiva del Ceneval, que como bien saben, y espero que ya estén bien involucrados, bueno, es una guía que desarrolló el Ceneval justamente este año, que está bastante completa porque, pues, como podrán ver, tiene ejercicios de todos los módulos, ajá, del examen de admisión. Obviamente también de los módulos especializados. Recuerda que tu examen pues comprende, además de los módulos de admisión, que redacción indirecta, pensamiento matemático, inglés, comprensión lectora, pues recuerda que también trae dos módulos que están enfocados a las diferentes carreras a las que tú vas a aspirar, ¿no? Entonces, por ejemplo, a aquellos que van para ingenierías, probablemente uno de los módulos pueda ser cálculo diferencial integral y quizá otro pueda ser física, ¿no? Y justamente hablando de física, es algo que me han estado pidiendo a través de mi correo electrónico. Profe, por favor resuelva los reactivos de física para que nos pongamos al día. Ya resolvimos la parte de pensamiento matemático, ya resolvimos la parte de aritmética. Pues bueno, hoy estuve pensando si me aventaba cálculo diferencial integral o si me aventaba física, y me parece que la gente pelea mucho con física y no es para menos. Física requiere de mucha concentración, de mucho análisis de los ejercicios, de extracción de datos y por supuesto de una combinación de teoría y práctica que solamente estudiando realmente a conciencia la vamos a poder superar. Pero eso no significa que sea difícil o que sea imposible, ¿no? Simplemente requiere de un poquito de más disciplina. Y lo más importante es que si ya te falta poco tiempo para tu examen de admisión, tampoco es que te me vuelvas loco, ¿no? Se trata de que trates de recuperar la mayor cantidad de información posible. Se trata de que en el momento del examen de admisión, pues tengas argumentos lo suficientemente sólidos para dar una respuesta correcta a cada reactivo, ¿sale? Y en el último de los casos, ya en el caso muy desesperado, tratar de elegir de las tres opciones de respuesta que va a tener tu reactivo, la que te parezca más coherente, la que le dé más sentido común a lo que estás estudiando, al ejercicio que estás viendo frente a ti, y que al final del día, cuando te levantes de tu butaca, te hayas levantado con la plena satisfacción de haber contestado todo el examen, ¿sale? Recuerda, y te lo vuelvo a repetir porque no es la primera vez que te lo digo, no te levantes de tu butaca hasta no haber contestado todos los reactivos, independientemente de que estén correctos o no, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a exponer hoy el primer ejercicio de física. Yo por aquí ya le hice captura de pantalla porque evidentemente, como sucede con los otros módulos, cada vez que vuelvo a ingresar a la plataforma, pues resulta que me cambia el orden de los reactivos, y entonces para no estar peleando con ello, ya tengo aquí mi lista de ejercicios a desarrollar, y en este momento solamente voy a explicar el primer ejercicio. Cada video va a ser un ejercicio. Ojalá que te suscribas, ojalá que compartas estos videos con las demás personas y que te pongas a estudiar para tu examen de admisión, ¿vale? Y nada más aprovecho aquí un poquito el espacio para invitarte al curso de matemáticas para el examen de admisión. Si tú vas a hacer examen en junio,
en julio, ya sea para alguna universidad donde aplique Exani 2, Exbatch, ¿no? O si vas a hacer examen para las normales de la Ciudad de México, te hago la invitación para que te vengas a estudiar conmigo matemáticas. Vamos a empezar el curso el próximo lunes 29 de mayo. Los detalles están en la descripción de este video. Métete al grupo de WhatsApp y ahí vas a encontrar toda la información que necesitas por si es de tu interés, ¿vale? Entonces, ese solamente fue mi comercial. Vamos a comenzar ahora sí con la solución de los ejercicios, por lo cual están aquí y que les agradezco infinitamente que así sea. Dice el primer problema. Se improvisa el montaje de una rampa metálica para bajar cubos de cemento de 10 kilogramos por acción de la fuerza de gravedad. Si la inclinación de dicha rampa es de 30 grados, ¿cuál es la fuerza de fricción que logra que los cubos se deslicen a una aceleración constante? Y vienen por aquí algunos datos que probablemente vamos a utilizar. A lo mejor no todos, pero es información que nos tienen que proporcionar. Porque recordemos que, por ejemplo, en el caso de las razones trigonométricas, seno, coseno, tangente, son valores que nosotros normalmente calculamos utilizando la calculadora científica, pero como en este caso solamente van a permitir calculadora básica y eso algunas universidades, pues bueno, evidentemente te van a echar la mano proporcionándote estos datos. Además también nos dice por aquí que la gravedad, la constante gravitacional, bueno, la aceleración de la gravedad, porque la constante gravitacional es otra, ¿ok? La aceleración de la gravedad, nosotros aquí nos pide que la manejemos como 10 metros sobre segundo al cuadrado, ¿sale? Yo sé que en la prepa, yo sé que en la secundaria te dijeron que la aceleración de la gravedad era 9.8 o 9.81, pero bueno, en este caso te piden que la utilices como 10 metros por segundo al cuadrado, sobre segundo al cuadrado, perdón, porque por cuestión de practicidad, ¿no? Para que las operaciones sean más fluidas, sean más rápidas, y de hecho muchas veces se utiliza 10 metros sobre segundo al cuadrado en las Olimpiadas de Física, dicho sea de paso. Bueno, en fin, vámonos a la acción. Tenemos aquí, vamos a leer nuevamente el problema. Es importante, y te hago siempre la recomendación, de que en los problemas de física trates de hacer un pequeño bosquejo o un dibujo de lo que está sucediendo. No se trata de que hagas un dibujo espectacular y que te demores ahí 20 minutos, no. Se trata de que hagas un dibujo lo suficientemente rápido, pero sí que te permita entender lo que está sucediendo, ¿sale? Y sobre todo para ir acomodando los datos que tienes e ir viendo qué es lo que vas a calcular o qué es lo que te está pidiendo el problema, ¿va? Entonces dice aquí, eh, se improvisa el montaje de una rampa metálica. Bueno, vamos a dibujar una rampa metálica rápidamente, ¿vale? Aquí está, yo la estoy poniendo. Es una rampa metálica, ¿sí? En este caso, pues de color gris, ahí la tenemos, ¿ok? Y luego nos dice, para bajar cubos de cemento de 10 kilogramos. Muy bien, entonces, en esta rampa va a haber cubos de cemento, ¿sale? Entonces aquí rápidamente voy a dibujar con mucha imaginación un cubo de cemento, ¿sí? Ahí está. Ahorita, como les digo, la parte del dibujo no es lo que me preocupa tanto, sino saber los datos que tenemos ahí, ¿no? Ya tenemos nuestro cubo de cemento de 10 kilogramos, ¿ok? Eso significa que la masa, ¿de acuerdo? La masa de estos cubos es igual a 10 kilogramos, ¿sale? Esto es un dato importante, entonces lo anotamos. Luego dice, si la inclinación de dicha rampa es de 30 grados, ok, la rampa tiene una inclinación, ¿verdad? Está inclinada a un ángulo de 30 grados. Entonces, ese ángulo de 30 grados va aquí en la parte de abajo, ¿sí? Porque ese es el que me indica la inclinación de la rampa. Recuerden que la inclinación, su ángulo se mide desde el piso, ¿no? En este caso, el piso con la rampa, ¿sale? Entonces, ese ángulo es el que se mide y es el que nos proporcionan que son 30 grados. Muy bien. Y bueno, nos pregunta que cuál es la fuerza de fricción
que logra que los cubos se deslicen a una aceleración constante. ¿Ok? Bueno, aquí nada más quiero aclarar porque cuando yo leo el problema y me pregunta la fuerza de fricción, seguramente tú recordarás el tema de fricción en la secundaria, en la preparatoria, sobre todo en la preparatoria cuando se ve física, no. Eh, Plano inclinado y estas cosas, recordarás que la fuerza de fricción, este, pues tiene que ver mucho con estas constantes de fricción estática, de fricción dinámica, ¿no? Y esto se los comento porque yo cuando leo aquí el problema y leo la pregunta que dice ¿cuál es la fuerza de fricción? Pues se me viene a la mente esos conceptos y puede prestarse a una confusión. ¿Sale? Porque yo empiezo a buscar los coeficientes de fricción estáticos dinámicos, pero no. No, no, no. En realidad aquí lo que me está diciendo el problema es ¿cuál es la fuerza que logra que el cubo se deslice a una aceleración constante? Entonces, si el cubo se va a deslizar a una aceleración constante, en realidad no va a existir una fuerza de fricción como tal. Simplemente aquí lo que hace referencia al problema cuando dice fuerza de fricción es esa fuerza que por acción de la gravedad va a permitir que este cubo se deslice a una aceleración constante, ¿ok? Que permita el movimiento de este cubo, en este caso por toda la rampa metálica hasta llegar al piso. Bueno, a ver, primera situación y primera observación. En este caso, en un plano inclinado, nosotros debemos de recordar que un objeto, en este caso el cubo, tiene una masa, ¿ok? Que son 10 kilogramos. Y por lo tanto tiene un peso, ¿sí? Ahora, independientemente de que este cubo se encuentre en la rampa metálica, el peso del objeto, en este caso el cubo, siempre va en dirección hacia el sur, hacia el centro de la Tierra. Recordemos que el peso es una fuerza, ¿sí? En este caso la fuerza que hace que los objetos se atraigan al centro de la Tierra. Entonces, si yo quisiera representar el peso de este objeto por medio de un vector, porque recordemos que el peso se representa por vectores, entonces yo pondría con una línea roja que estoy dibujando en este momento, ¿sí? Este sería el vector del peso de esta caja. Y recordemos que el peso se representa con la letra W, ¿sale? No importa que el objeto se encuentre sobre la rampa, el vector del peso siempre va totalmente vertical apuntando hacia el sur, hacia abajo, ¿sale? Esa es la componente del peso. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros tenemos un objeto en un plano inclinado, ¿sí? Esta componente o este vector de peso que acabo de dibujar de color rojo, se descompone, ¿ok? Se descompone en dos, valga la redundancia, en dos vectores o en dos componentes, uno vertical y otro horizontal, ¿sí? Uno vertical y otro horizontal. El horizontal, ¿sí? La componente del peso horizontal, que yo le voy a llamar WX, ese vector es el que va justamente en la misma posición que la rampa metálica, ¿de acuerdo? Entonces, con esta línea verde, yo estoy marcando o dibujando lo que viene siendo la componente en X, ¿sí? La componente en X de este peso, que obviamente al ser la componente en X del peso, yo la voy a llamar WX, ¿sale? Esa es la componente del peso en X, ¿de acuerdo? Entonces, nuevamente te repito, la componente del peso en X siempre va en la misma inclinación de la rampa. Y obviamente la flecha apunta hacia donde se está generando el movimiento. En este caso, la caja pues se está deslizando hacia la parte de abajo, por lo tanto la flecha apunta hacia abajo. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, además de tener una componente en X, que es la que dibujé de color verde,
también va a tener una componente en Y, ¿sí? Va a tener una componente en Y. Entonces, a ver, primero déjame mover este símbolo de peso, lo voy a poner aquí abajo, ¿ok? Va a tener una componente en Y. La componente en Y, ¿verdad? En este caso, va formando un ángulo de 90 grados con la componente en X, ¿sí? Así. Entonces, esta otra flecha de color verde lo que me indica es la componente del peso, pero obviamente en el eje Y. ¿Sí? Hagan de cuenta que el plano cartesiano lo están viendo como inclinado, ¿sí? Hagan de cuenta que el plano cartesiano lo están viendo como inclinado y entonces cuando inclinan el plano cartesiano, la componente en X pues queda en esa posición y la componente en Y queda en esa posición, justamente, ¿ok? Bueno, ¿cuál es el objetivo de haber descompuesto este vector de peso en dos componentes X y Y? Bueno, porque esta fuerza que me están pidiendo en el problema, que le llaman fuerza de fricción, ¿no? A lo mejor podemos discutir esa parte, pero al final del día es la fuerza que permite que esta caja se deslice, ¿no? Hacia la parte de abajo. Justamente esa fuerza radica única y exclusivamente en la componente X del peso de la caja, ¿sí? Es decir, el propio peso de la caja, ¿verdad? Hace que de alguna manera esta caja permita que se deslice hacia la parte de abajo. No la están jalando con un lazo, no la están empujando, es decir, no hay otra fuerza externa que haga que esta caja se mueva. Simplemente se está moviendo o se va a mover por aceleración de la gravedad, ¿sí? Entonces, esta fuerza que me están pidiendo va a ser igual a la componente X de el peso de este objeto, ¿vale? Entonces, quiero que veas lo siguiente. Esta línea punteada que voy a colocar ahorita, que va a unir la punta de la componente del peso con la punta de la componente en X, esta línea punteada, ¿sí? Es la misma que la componente en Y, ¿de acuerdo? Del peso, esta longitud. Déjenme ponerle un poquito más gruesa la punta para que se vea un poquito mejor. Ok, ahí está. Esta es la componente en Y, ¿sale? Solamente que la trasladé para este lado para que te des cuenta de que aquí se está formando un triángulo rectángulo. Este ángulo de aquí, ¿sí? Este ángulo mide 90 grados, ¿de acuerdo? Y el ángulo que se forma en la parte de abajo, en la punta del peso, este ángulo es el mismo que el de la rampa, ¿ok? Eso no lo pierdas de vista. Este ángulo es el mismo que el que se forma en la punta del peso, del vector de peso del objeto. Entonces este ángulo que acabo de marcar va a medir 30 grados, ¿sale? Y una vez que ya tengo marcado mi triángulo rectángulo, que ya tengo el ángulo de referencia que son 30 grados, aquí lo único que me resta es utilizar alguna de las razones trigonométricas, seno, coseno y tangente, que me permitan obtener la componente del peso en X. Acuérdate que el objetivo del ejercicio es encontrar WX, ¿sale? Porque es esa fuerza que permite que la caja se deslice hacia la parte de abajo, ¿sale? Entonces aquí, por ejemplo, eh, yo sé yo sé que la componente, o mejor dicho, el vector de peso del objeto, sí lo podemos calcular en este momento, ¿ok? Fíjate cómo. Acuérdate que el peso de un objeto se obtiene siempre multiplicando la masa del objeto por, en este caso, la aceleración de la gravedad, ¿verdad? M por G. Y entonces, como sabemos que la masa mide 10 kilogramos, ¿verdad? La masa mide 10 kilogramos y la gravedad la vamos a tomar como 10 también, ¿verdad? Nada más que aquí son 10
metros sobre segundo al cuadrado, ¿verdad? Entonces, vamos a tener el valor del peso, ¿sí? Vamos a obtener el valor del peso. ¿Y por qué lo estoy calculando? Porque ahorita vas a ver que lo vamos a ocupar, ¿sale? Ahorita vas a ver cómo lo vamos a ocupar. Entonces aquí 10 por 10 son 100 y recordemos que todo vector de fuerza, toda fuerza, incluida el peso de un objeto, siempre se mide en newtons. Mientras no se disponga otra cosa, el resultado de esta multiplicación, que es en este caso el valor del vector del peso, es decir, prácticamente el peso del objeto, pues se expresa en newtons, 100 newtons, ¿ok? Ahora, ojo aquí. Si observan las opciones de respuesta, hay una opción que dice justamente 100 newtons. A lo mejor tú ya resolviste ahorita hasta acá y dices, ay, abuelita, ya tengo 100 newtons. Esta es la respuesta correcta. No, no, mi compa, no. Como diría el Temach, no, mi compa, no. Esta es, esto que acabamos de calcular es el peso del objeto únicamente, pero acuérdate que la fuerza que actúa sobre la rampa es la componente en X, ¿sí? La componente en X, esa es la que actúa sobre la rampa y es la que me interesa encontrar. Entonces, ahorita vamos a ocupar obviamente el valor de ese peso, fíjate bien cómo lo vamos a hacer, pero obviamente 100 newtons no es la respuesta correcta, ¿de acuerdo? Ahora, eh, nosotros tenemos que buscar una de las tres razones trigonométricas que nos permita involucrar a la componente del peso, que ya sabemos que vale 100 newtons, obviamente al ángulo de referencia, que en este caso son 30 grados, y al valor del vector que estoy buscando, que en este caso yo estoy buscando el valor del vector Wx, la componente del peso en X, ¿sí? Que al hablar de un triángulo rectángulo, esa componente del peso en X viene siendo el cateto opuesto al ángulo de 30 grados. Aquí es donde vienes a aplicar tus conocimientos de trigonometría de segundo semestre de preparatoria. ¿De acuerdo? Entonces, si tú recuerdas esas clases prodigiosas en las que no entrabas, la función seno de un ángulo, que en este caso, ¿cuál va a ser mi ángulo? Pues el de 30 grados, es igual al cateto opuesto, que en este caso el cateto opuesto lo representa la componente en X, ¿sí? Entre la hipotenusa, que en este caso la hipotenusa, ¿quién la viene manifestando o quién la viene tomando? Pues el peso del objeto, ¿sí? Si tú observas el triangulito que formamos aquí, por eso la importancia de hacer un dibujo, ¿sí? Si el 30 grados es el ángulo de mi referencia, el ángulo que estoy tomando como base, entonces, y el ángulo recto está aquí, donde está el apicito, entonces esta línea roja que le corresponde al peso, pues viene siendo la hipotenusa en el triángulo rectángulo. Entonces por eso pongo cateto opuesto, que es la componente en X, entre la hipotenusa, que es el peso del objeto. Y como estoy buscando la componente en X, entonces tengo que despejar. La componente en peso que está dividiendo pasa multiplicando a la izquierda. Por lo tanto, el peso del objeto, ¿sí?, multiplicado por el seno del ángulo de inclinación, que en este caso son 30 grados, eso me va a dar como resultado la componente X del peso, que es justamente lo que estoy buscando, ¿sí? Es justamente lo que estoy buscando. Entonces, aquí es donde aplico la multiplicación del peso, que ya calculé previamente, que son 100 newtons, ¿sí? 100 newtons. Y eso se multiplica por el seno de 30 grados, y aquí es justamente donde los datos que te dan en el mismo examen no los vas a tener de adorno. Va a haber al menos uno que vas a utilizar, y en este caso es este. Seno de 30 grados es igual a 0.5. Entonces colocamos 0.5 aquí, ¿verdad? Y esa multiplicación, chicos, me va a dar la componente en X del peso, que es la que necesito y la que me permite que mi
cubo se deslice hacia la parte de abajo. Entonces cuando multiplico 100 por 0.5, pues eso resulta que me da un total de 50 newtons. Entonces la componente en X del peso, que es la que permite que mi caja se deslice por el plano inclinado, va a ser igual a 50 newtons. ¿Sale? Entonces hay que ponerse a practicar, hay que ponerse a estudiar para que nos vaya bien en ese examen de admisión. 50 newtons, respuesta correcta, que en este caso la tenemos marcada como primera opción. ¿Sale? Entonces, ahí está, chicos. Les hago la completa y amplia invitación para que se vengan a estudiar conmigo los ejercicios de física. Vamos a hacer un video por ejercicio, porque si te das cuenta requiere una explicación un poquito amplia de la situación. No me gusta dejar cabos sueltos, se trata de que ustedes vayan a la par de ir resolviendo el ejercicio, que vayan conociendo un poquito los detalles teóricos técnicos que les permitan resolver en el futuro un ejercicio más que se parezca a o que incluso sea este mismo con otros datos, ¿ok? Entonces, hay que estudiar mucho, chicos. Nos vemos en un próximo video y por favor, compartan este video. Háganle paro a alguien que se venga a estudiar. Si le cuesta trabajo física, si tiene que estudiar para su examen de admisión, aquí nos vemos. Soy el profe Oliver, gusto como siempre en saludarlos. Leo sus comentarios y pues estamos a la orden para cualquier ejercicio, ¿eh? Ya recuerden nada más que este es mi correo, por si tienen ejercicios reales, mándenmelos porque vamos a estar trabajando durísimo estos días para que les vaya súper bien. Sean ejercicios WAM, Exani 2, XBatch, los ejercicios que tengan de matemáticas, nosotros los esperamos en este correo para que los podamos ir resolviendo. Ahora sí, nos vemos la próxima. Chao.